Versículos 9 y 10 de Judas, el capítulo único. Bueno, venga, Stephanie, va a estar más ricas las enchiladas ya con la presencia de la hermana Stephanie entre nosotros. ¿Tu mami está bien? ¿Está aquí? No, nos van a encontrar allá, ¿no lo alcanzaron? Tal vez, ok. Ojalá que sí. Lo bueno es que aquí está el hermano Hugo. ¿Usted ve el hermano Hugo? Dijimos entonces versículos 9 y 10 del capítulo único de Judas. Encontraremos que los versículos de aquí en adelante, no dudo que tendremos que avanzar de uno por uno porque son bastante espesos en cuanto a doctrina. Son breves y parecen no tener mucho contenido, pero lo cierto es que tienen más contenido del que nos podemos imaginar. Dice el versículo 9 de Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y de esa última frase es que sale el título de nuestra meditación de esta tarde: se corrompen como animales irracionales. Al título del mensaje le quise quitar la palabra animales, pero se corrompen como irracionales. Vamos a leer todos juntos a una voz. Me gustaría hacerlos partícipes a todos de participar en la lectura. Válgame la redundancia, participantes de participar, participando en la lectura, ¿verdad? ¿Todos tienen ahí Judas 10? Vamos a leerlos todos a una voz. Los voy a dar la introducción y ustedes déjenme oírlos. Dice la palabra de Dios: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amén. Va de nuevo. Una vez más, todos a una voz. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Gloria al Señor por la lectura de su palabra. La ignorancia va a ser abordada esta tarde, así como una deplorable condición de quienes no conocen. Con el debido y merecido respeto a todos y cada uno de mis oyentes, me aventuraré a preguntarles esta tarde: ¿cuántas son las cosas que usted no conoce? Una de las tendencias naturales para aquel que empieza a avanzar, aunque sea a pasos pequeños, en el campo del conocimiento, es que por cada cosa que descubre se da cuenta que hay muchísimas más por descubrir. Entonces, de repente descubro que hay una ventana. Y digo: oh, esa ventana yo no sabía que estaba ahí. Pero va y se asoma a esa ventana y resulta que atrás de esa ventana hay otras 1000 ventanas que no conocía. Y detrás de cada una de esas 1000 ventanas hay otros 1000 conceptos o elementos que desconoce. De manera tal que venir al conocimiento de un todo es virtualmente y prácticamente y literalmente imposible. Pero en el plano espiritual, ¿cuántas cosas no conocen? ¿Cuántas cosas no conocemos? ¿Alguna vez, solo digo alguna vez, usted se ha hecho esta pregunta? Es que con aquello que podemos llegar a conocer, aunque sea
mínimo, asumimos que nos es suficiente para elaborar juicios, para adoptar posturas e inclusive para hacer señalamientos de quien puede estar en un momento dado bien o puede estar mal, cuando apenas lo que sabemos es una microscópica parte del conocimiento. Propongo así, amorosa y respetuosamente, esta interrogante, porque por un lado, delante de ustedes a mí me corresponde asumir que usted que me escucha esta tarde es una verdadera hijo o hija de Dios. Eso me corresponde asumirlo. Pero por otro lado, asumir no siempre es suficiente. Y como no es románticamente suficiente, he de validar y ratificar su identidad existencial. ¿Y usted quién es para estar validando mi identidad existencial?, dirá alguno. Y podría considerarse una pregunta válida o un reclamo válido. No obstante, le puedo responder con la palabra de Dios en la mano, porque nuestro omnipotente, misericordia, el Padre Celestial, lo hace así. Al inspirar al escritor sagrado, a quien el Espíritu Santo le encarga identificar y clasificar a los que son falsos. Y también a los que siguen a estos falsos. Muchas son las cosas que hay que no conocen. Y como no conocerlas no les resulta suficiente, sobre estas cosas, las que no conocen, blasfeman, reniegan, maldicen, echan pestes, ofenden, agravian, denigran, insultan, menosprecian y hasta desprecian por el simple hecho de no conocerlas. Es que así son los falsos. Usted, que es verdadero hijo o hija de Dios, claro, siempre y cuando usted lo sea. No, usted no denigra. No. Usted no le resta importancia. A usted como verdadero hijo de Dios, hija de Dios, no le resulta entonces lo que no conoce y que gradualmente viene conociendo exageración. Usted no menosprecia. Usted no abandona. Usted no le resta importancia a tantas y tantas cosas que en el ámbito espiritual usted no conoce. Usted, el verdadero creyente, tiene en su arsenal espiritual la fe para creer que si Dios dice, así es, aunque usted no lo conozca. Dios pone en cada uno de los que son de Él el querer como el hacer. Y esta es una postura o es una condición estrictamente complementaria. Si Dios lo puso ahí, le va a provocar a usted el querer como el hacer. Si usted quiere, pero no lo hace, Dios no lo puso ahí. Es que yo quería estar ahí, hermano. ¿Estuvo? No. Entonces no fue de Dios. No, yo creo que sí. Entonces, ¿por qué no estuvo? Es que no pude, entonces no fue de Dios. Dios produce, según la palabra de Dios lo dicta, el querer como el hacer. Ahora, es cierto que hay algunas veces
que puede haber alguien aquí haciendo algo que no quiere hacer y lo hace. ¿Pero quiso hacerlo? No, no lo quiso hacer, pero lo hizo. Entonces no es de Dios. Hoy es día que usted debe aprender y conocer que Dios es el que produce el querer como el hacer. Con la salvación como detonante de nuestra devoción, repito, con la salvación como detonante de nuestra devoción, Pablo se lo escribe así a los hermanos de Filipos, allá en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ay, hermano, es que eso yo no lo sabía. Pues ahora lo sabe. Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién es el que lo produce? Dios. ¿En quién? En vosotros, les dice Pablo a los hermanos de Filipos. En vosotros, en ustedes. En ustedes que han venido al conocimiento de Dios y que esa salvación detona su devoción. Usted no tiene que cumplir en un momento dado y corresponder a la gracia de Dios para que Dios le favorezca de alguna manera. Ya Dios le favoreció habiéndole salvado. Es que lo produce en vosotros. ¿En quién? No en cualquiera. No. ¿Usted se ha dado cuenta cómo se batalla para que alguien acepte una invitación a la iglesia? Hombre, acompáñame un domingo a la iglesia. No, la verdad no. Algún día te acompañaré, pero no viene. O inclusive nos invitan, ¿verdad?, a algún evento social. Hey, te espero, va a haber una reunión ahí. ¿Sabes que yo voy a mi iglesia? El día que tú me acompañes a la iglesia, a lo mejor yo vengo a un servicio, a un evento social. No, pues está bien, entonces que te vaya bien. No, Dios no lo produce. Y si Dios no lo produce, déjeme decirle, nadie lo va a producir. Quitémonos ya esa idea denominacional que supone o propone que porque usted haga o no haga algo así, aquel realmente usted estará o no haciendo la obra de Dios. Es que la obra es de Dios, no es nuestra. En vosotros produce, no en cualquiera, en los redimidos, en los salvos, así el querer como el hacer. Note usted, son dos cosas diferentes. Usted ha oído ese dicho, ¿verdad? ¿Qué dice el dicho ese? Del dicho al hecho hay mucho trecho. No, voy a estar ahí, no cuente conmigo, ahí voy a estar. ¿Y está? No. Dijo que iba a estar. No, hermano, yo traigo, yo llevo eso. ¿Y lo trae? No lo trae. No, ya, créeme, ahora sí ya voy a asistir. ¿Y asiste? No, créeme, hermano, esta verdad sí conmovió mis entrañas y ahora sí ya voy a responderle a Dios en un devocional cotidiano, diario y consistentemente. ¿Y lo hace? No. Dios produce el querer como el hacer. Si tú lo quieres hacer pero no lo haces, Dios no lo está produciendo en ti. Dios no lo está produciendo en ti. Desde este lugar, a los siervos inútiles como el que les habla esta tarde, nos corresponde decirle lo que Dios revela en su palabra. Aquello que llegue a permear sus oídos y sensibilizar su corazón y su espíritu será obra de Dios. Y su respuesta también será resultado de lo que Dios causa en usted. Porque ese versículo de Filipenses 2:13 termina diciendo, por su buena voluntad.
¿Por qué? No, pues para que ya te veas más consagrado, ¿no? ¿Por qué? Para que el predicador ahí sepa que ya está siendo atento y estás atendiendo a las exhortaciones que te hacen. No. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Por eso es que usted ha desarrollado un intenso y prioritario interés en aprender. Por eso es que Dios le llama a la instrucción. Por eso es que usted, como verdadero hijo de Dios, responde. Y al responder, no falla en su meditación bíblica cotidianamente. En su dieta espiritual cada día no falta su comunión con Dios en oración. Una oración de adoración y de consulta permanentes. Es por eso que usted asiste fiel y consistentemente a ser instruido. Por eso es que usted no falta a los estudios bíblicos de los miércoles. Ay, hermano, es que tantas cosas hay que no conozco, que yo quiero aprender. Y ahí está. Por eso es que usted, y para usted, es un estudio bíblico inductivo varonil de los jueves. Por eso es que para usted es prioridad. Es una prioridad no negociable en su agenda. Cuando digo una prioridad no negociable es nada me va a hacer faltar a la fuente en la cual voy a adquirir conocimiento. Conocimiento de Dios. No voy a desaprovechar la más mínima oportunidad de adquirir un desarrollo espiritual que me ayude a discernir espiritualmente. A menos que no haya espíritu. No hay una naturaleza espiritual activa. De ahí entonces que entendamos que quienes se corrompen como irracionales son aquellos falsos para los cuales todos sus conceptos son banales. Serán religiosos tal vez. Serán en un momento dado optativos. Si quiero voy, si no, no voy, todo está bien. Eso que vayan los que sí, eso que lo hagan los que sí. Para mí, no, porque yo... y no pasamos nunca de una breve emoción que nos conmueve al conocer las verdades de Dios. Pero no se produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando el título de este mensaje dice se corrompen como irracionales, veremos en 3 puntos rasgos que son importantes identificar. Pero vamos a pedirle a Dios que nos guíe en el desarrollo de este mensaje. Padre nuestro, como te lo he pedido en la semana, Señor, y en sí desde la semana anterior, ruego porque tengas a bien hablar, cuando menos a uno, esta tarde. Y que ese uno, Señor, sea alcanzado por tu gracia. Y que tu soberanía lo humille y lo arrastre hasta ti. Mi oración es por uno, Señor, pero obviamente mi oración no marca ninguna conclusión resultante. Lo que lo marca es tu soberanía. Bendice pues en esta hora y que este no sea solamente un mensaje más. Y tu propósito para honrar la tuya se cumpla. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén. Se corrompen como irracionales. Ya en los versículos previos a los que nos ocupan en esta ocasión, es decir, el 9 y el 10 que nos ocupan en esta ocasión, hemos identificado 3 casos evidentes y claramente descriptivos. Los falsos y quienes los siguen, decíamos hace 2 semanas, mancillan la carne. Decíamos también rechazan la autoridad. Y decíamos también que blasfeman de las autoridades superiores. Esos 3 son los casos descriptivos.
Es en este tercer caso, la blasfemia, misma que cometen de manera sonora y escandalosa, en la que Judas ocupará los versículos 9 y 10. La corrupción no será pasada por alto, pero sin seguir un orden de importancia, será también tema de los versículos que Dios mediante veremos la semana que entra, versículos 11 al 13, perdón. Muy probablemente ustedes y el que habla habremos oído alguna vez el conocido precepto legal que dice: el ignorar la ley no te exime de cumplirla. En otras palabras, alguien que infringe la ley y que es sorprendido en esa infracción de la ley, no puede excusarse diciendo: es que yo no sabía que eso era contra la ley. No saber que eso era en contra de la ley es tu responsabilidad civil o tu responsabilidad cívica. Pero no puedes excusarte en el hecho de que no sabías que eso era contra la ley, como para decirte: bueno, si no sabías está bien, entonces no eres culpable. No. Ignorar la ley no te exime de cumplirla. Por eso es importante considerar el valor del conocimiento. Nosotros no encontraremos excusa delante de Dios cuando el Señor nos pregunte. Y entonces nosotros tengamos que decir: ay, Señor, pues eso no sabía, eso nunca nadie me lo enseñó. Y el Señor entonces ponga delante de nosotros docenas y docenas, y por qué no hasta cientos de versículos donde Él menciona aquel precepto. O sea, ahí te dejé mi revelación. ¿Cómo es posible que nunca la pudiste conocer? Pero, aunque no la conocieras, no te exima de haberla cumplido. Y ese es un principio que va a trascender en la eternidad. Pues así como la ley, hay muchas cosas que desconocemos, pero no por desconocerlas vamos a blasfemar o a denigrar tales cosas. Partamos ya con el primero de los 3 puntos de este mensaje. Y dado que el verbo conocer también aparece en su conjugación negativa en el segundo punto del mensaje, vamos a definirlo como concepto: conocer. Facultad intelectual para percibir la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o de las cosas. Facultad intelectual. Conocer es tener la facultad intelectual para poder darnos cuenta, poder percibir la naturaleza, las cualidades y circunstancias de las personas o cosas. Usted y yo no necesitamos mucho para poder ver a una persona, como este muchacho que a veces nos encontramos aquí en el patio, ¿no? ¿Usted lo ha visto? Va sucio, huele mal, trae unas mochilas ahí. Intelectualmente decimos que ese muchacho es un vagabundo, ¿sí o no? Es un homeless. ¿Por qué? Tenemos la facultad intelectual para describirlo como tal. Si en el mismo tenor vemos aquí que alguien llega en una limusina, se baja de ahí con un atuendo de lujo y llega y se presenta como oficial de la ciudad de Santí, pues diremos: a lo mejor este es el mayor de aquí, ¿no? No lo conozco, pero como se ve, tengo la capacidad, la facultad intelectual de decir: esta persona es una persona de autoridad o de opulencia o de buen nombre. Circunstancias. Yo puedo en un momento dado llegar a un lugar y encontrar que las circunstancias son precarias ahí. O voy a citar una situación que se presentaba mucho cuando los muchachos iban a la casa. En la casa tenemos un área ahí para despensa, con sus repisitas, ¿verdad?
Y Jessica tiene muy presente una tiendita ahí en Tula, que así tenía todas sus mercancías. Cuando iba a la tiendita, una tiendita pequeña, de esas de la colonia, llegaba a la tiendita y ahí veía todo lo que tenía la tiendita, ¿no? Su mercancía. Entonces abría esa bodeguita en casa y decía, mira, es una tiendita aquí. Bueno, el señor en la casa que los tiene viviendo ahora allá tiene un lugar así, pero inclusive el de ella está un poco más amplio. Y ella hace referencia a su tiendita. Tiene una facultad intelectual para identificar que ese cuarto de despensa o pantry, como le dicen en inglés, ¿verdad?, parece una tiendita. Y yo alguna vez le decía al hermano Tony, así como tiene de desorganizada su herramienta, usted tiene más herramienta que 5 talleres de los que están ahí en Tijuana. Tengo la facultad intelectual para poder decir esta circunstancia aquí hay suficiente. Le decía a los muchachos, porque me abrieron el pantry ahora que fuimos a visitarlos, dice, tomen lo que quieran. Y sí, ahí tienen chocolates, granolas, cacahuates, garapiñados, semillas, de todo lo que se imaginen. No, pues ya me puse como si fuera un niño yo ahí a ver rayas, pues me regañaron porque dejé alguna basura por ahí que no debería haber dejado. Pero tenemos esa capacidad intelectual para poder en un momento dado evaluar, considerar. Facultad intelectual para percibir la naturaleza y cualidades, circunstancias de las personas o cosas. Eso es conocer. Si el título del mensaje dice se corrompen como irracionales, punto número 1, ¿cuántas cosas no conocen? Es que los falsos desestiman con mucha facilidad, y diría yo hasta con cinismo, las cosas que no conocen. Sin afán de justificar a nadie, aún los verdaderos hijos de Dios podemos vernos sorprendidos en esa tendencia. ¿Cuántas cosas no conocen? Tanto ellos, los falsos, como nosotros, los verdaderos. Judas cita al arcángel Miguel como una entidad celestial que en una disputa 1 a 1 con el diablo por el cuerpo de Moisés. Si usted ve lo que dice Judas, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio. ¿Por qué no te atreviste? Es que de lo que Dios nos revela aquí, si usted lo puede notar, no dice que el arcángel no tuviera poder. No. Tampoco dice el arcángel no conocía. No. O no tenía permiso. No, 1000 veces no. ¿Qué fue lo que le dijo? El Señor te reprenda. Los falsos, ante las cosas que no conocen, blasfeman y se ponen al tu por tú. Más adelante en el mensaje lo vuelvo a mencionar, pero mire, aquí cabe hacer mención. De repente tenemos un sesgo de sabiendismo. Yo sé cómo se hace y así lo debería hacer usted también. Y yo lo hago así porque así se hace y así me funciona y así me ha funcionado y me ha funcionado todo el tiempo y así lo debe hacer usted. ¿Qué te hace pensar que esa es la única forma de hacerlo?
Qué bueno que a ti te ha funcionado. Qué bueno que tú tienes esa percepción. Pero eso no quiere decir que sea esa la única forma en la que se puede hacer. La postura del arcángel fue esa. Mira, podría ahorita ponerme al tú por tú contigo, Satanás, pero se lo voy a dejar a Dios. Que Dios te reprenda. Y cuando un verdadero creyente aplica este principio, déjeme decirle, se anulan muchos conflictos, para empezar conyugales, laborales, sociales, comerciales. En alguna ocasión yo estaba empezando una distribución de equipo médico, ayudas auditivas para personas con sordera. Y después de haber estado trabajando 2 o 3 meses en la promoción de la introducción de estos productos a México, empecé por Tijuana. Y ahí había un grupo de gente que le interesó mi producto. Y fue en el ínter en el que yo estaba haciendo esas transacciones, hablando en el terreno puramente comercial, el dólar estaba flotando mucho en sus cotizaciones. Un día podía estar alto, al día siguiente bajaba, y luego al día siguiente subía y al día siguiente bajaba. Y llegó el día que este cliente potencial me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Ven, quiero poner una orden. Sí, claro que sí, voy para allá. Y sí, pusieron una orden ahí. No recuerdo las cantidades, pero déjeme hablarle de números redondos. La transacción fue hecha mi lista de precios estaba en dólares. Entonces, el producto que les vendí costaba $1,000, por así decirlo. Así es que cerré mi remisión en $1,000. Dice, bueno, pero nosotros tenemos la cuenta aquí en pesos. O sea, ¿cómo está el dólar? No recuerdo, pero vamos a decir, pues, esos $1,000 te los pago con 3,000 pesos. ¿Ok? Y todo este producto no era producto que yo tuviera en inventario, era producto sobre medida. ¿Ok? Entonces ellos me dijeron, ok, ¿cuándo está listo este producto? Pues la semana que entra. Y entre el día que me firmaron la remisión y el día que les entregué el producto pasó casi una semana. De manera que los 3,000 pesos que hubieran sido suficientes para comprar $1,000 para pagar el producto, ahora en pesos debió costar 6,000 pesos, el doble. Y yo vi esto y dije, cielos. Llevé el producto, lo entregué y me dieron el cheque por 3,000 pesos. Y le digo, sí sabes que el dólar ya cambió, ¿verdad? Sí, dice, pero cuando hicimos el trato, el tipo de cambio estaba así. $1,000, con 3,000 pesos pagabas tus $1,000. Si no los compraste en ese momento, ya no fue un problema. ¿Usted qué pensaría que es justo? Podría mejor haber agarrado el producto y decir, bueno, si no me pagas el valor de los $1,000 de body con 6,000 pesos, pues entonces cancelamos el pedido, ¿sí o no? En el laboratorio me habían dado crédito por ese producto. Pero le dije, mira, si crees que esto es justo, está bien, quédate con el producto y dame cheque. No hay problema. A mí me va a costar esta transacción, voy a perder. Pero yo sé, y tú sabes que esto no es justo. Fue la única compra que ese lugar me hizo, porque poco tiempo después recibió una visita de un inspector de salubridad y le clausuraron el lugar. Es que Dios tiene más poder que usted y que yo.
Pero como hay quienes no lo conocen, se esfuerzan por imponer su perspectiva. Y son un tanto cuanto egocéntricos al respecto. Los verdaderos creyentes no somos así. Y si en algún punto usted y yo hemos tropezado con una conducta, yo sé que es esporádica y de la cual Dios nos ha de llevar a arrepentirnos. Pero es importante que ahora usted conozca que no es una situación, un revés comercial de ese tamaño no es nada delante de Dios. Mejor vamos a dejar que Él se encargue. Y eso va a marcar diferencia y va a impactar con un testimonio que verdaderamente dirá mucho más que 1000 palabras. Las cosas que no conocen, sobre estas blasfeman. Mire, hermano, usted y principalmente yo tenemos que aceptar que hay muchas cosas que no conocemos. Primera los Corintios 15:34 dice la palabra de Dios, porque algunos no conocen a Dios. Pablo les dice a los Corintios, para vergüenza vuestra lo digo. Hay algunos que no conocen a Dios. Al menos no conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Dios verdadero. A lo mejor conocen a un concepto de Dios denominacional, romántico y religioso, hasta idolátrico, pero no al Dios de la Biblia. Si conocieran al Dios de la Biblia, déjeme decirle, entenderían que es un Dios celoso. Entenderían que es un Dios que es prioridad en su vida, no opción. Pero no lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Sabemos que Él dispone y prescribe un juicio a todo aquel que no le teme. Pero usted y yo no le tememos. Y aunque ya sabemos que hay un juicio para aquel que no le teme, el hecho de que yo sé que este es el juicio de Dios, y si yo traspaso, transgredo su disposición divina, me expongo al juicio de Dios, no obstante que yo lo sé, lo transgredo. Y no me pasa nada. Oh, mira. No me pasó nada. Sí, yo sé que debo obedecer a Dios y temerle, pero ni le obedecí ni le temí, mira, no me pasó nada. A ver. Mira, sigue sin pasarme nada. A ver. No, no pasa nada, eso no es cierto. Dios me ama. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ni le temo, ni le obedezco, ni le sigo. Y mira, no me está pasando nada. Y brinco de ese lado, ¿verdad? No me está pasando nada. El precepto de Dios ya quedó allá. ¿Seremos así de cínicos siendo verdaderos creyentes? Es difícil imaginarlo. Pero si ese fuese el caso, déjeme decirle, cuando Dios interviene, puede intervenir para que ya no haya remedio. Y entonces no tengamos oportunidad de decir, espérate, siempre no, Señor, siempre no. Muy tarde. Para ti ya no hay remedio. Job 24:16 dice, no conocen la luz. Esa luz que proviene de los preceptos de Dios que habrían de servir para iluminar nuestro proceder, nos encandila. No, hombre, no, yo mejor me alejo de aquí. ¿Por qué? Porque no conocen la luz. No la conocen. Juan 15:21. No conocen al que me ha enviado, les dijo a los fariseos. Es que vemos, ¿verdad?, a Jesús, vemos a Cristo como un personaje convencional,
sin mucho poder que digamos. Y así también menospreciamos al que lo envió. Pero lo hacemos así porque no lo conocemos. Si conociésemos a Dios y le temiéramos, hermano, hablaríamos diferente. Procederíamos diferente. Se lo remarcaba mucho a Carla. Es muy importante que sepas que el centro de tu celebración no eres tú, es Dios el que te ha bendecido para que llegues a esta edad. ¿Lo entiendes? Sí, gloria a Dios. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Porque es que en un acto de devoción tú debes venir bien presentado a la iglesia. Porque hay que conocerlo. Si tú fueras a una entrevista con una persona encumbrada de renombre, no vendrías con tenis y mezclilla. No vendrías. ¿Por qué? Porque te va a recibir un magistrado. Preséntate al cónsul para que te apruebe tus papeles y vete así, de short, de mezclilla, con una camiseta descolorida, deshilachada, a ver cómo te va. Rechazado, nomás por la pura finta. Pero ve bien presentado. A ver. Pero delante de Dios, a Dios lo que le importa es el corazón. Sí, a Dios lo que le importa es el corazón, pero el testimonio que das alrededor de los que te ven es lo que se observa, es lo que proyectas. Si le conocieras. Isaías 59:8 nos dice: no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Dice: ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Mira, Isaías lo escribió entre 600 y 700 años antes de que Pablo lo escribiera. Pablo conocía lo que los profetas habían escrito. Así es que cuando Pablo escribe a los romanos, escribe lo que sabe que Isaías enseñó. ¿Y sabes cómo se lo escribe allá en 3:17 a Romanos? Declara, dice: y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. La razón por la que la vida de usted y la mía siguen siendo un nudo que no logra desenredarse es porque estamos rehusando conocer al Dios de paz. Ya conocimos al Salvador, pero ahí nos quedamos. Pero conocer más de Él no lo siento necesario. No me parece que deba ser. Y hermano, un verdadero creyente, esa no es una postura de un verdadero creyente, es una postura de un falso. Y usted es un verdadero creyente. Yo tengo esa seguridad. A lo mejor usted no la tiene, pues déjeme decirle, yo sí la tengo. Y yo le doy un voto, ¿verdad? Si un consiervo mío, ¿verdad? El hermano Leo estuvo aquí la semana pasada, ¿verdad? ¿Recuerda que nos predicó, verdad? El de aquí se fue a Atlanta a una conferencia y regresó el viernes a Utah. Y me mandó un texto de agradecimiento por haber podido estar aquí y habernos predicado y el privilegio y demás. Yo le dije a usted que cuando él preguntó cuánto tiempo podía predicar, yo le dije: sin problema, 50 minutos, 1 hora. Hice un pequeño comentario ahí. La congregación estaba receptiva, hermano. Y yo repasé a cada uno de los que estuvieron aquí, en mi memoria. Y dije: sí.
Bueno, tal vez este no, porque se queda dormido muy seguido, este otro también se duerme, pero este sí, este se distrae a veces, pero sí, yo di votos de que sí. Hermano, por la gracia de Dios soy su pastor. Y como su pastor, yo voy a defender a mi oveja. Pero que no haya una discrepancia entre lo que yo percibo de usted como oveja y lo que usted es como oveja. La fidelidad de Dios no puede faltar. Y por eso extiende su luz al revelarnos a los suyos. Con relación a estos que no conocen la paz, de los que habló Isaías y a los que Pablo cita, él no tendría por qué decirnos por qué. Pero su fidelidad nos revela. A través de lo que Jeremías dice allá en el 9:6. Note lo descriptivo de este pasaje. Su morada está en medio del engaño. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme. Dice Jehová. No quisieron conocerme. Su morada está en medio del engaño. El engaño de este mundo, el engaño de sus comodidades, de sus conveniencias, el engaño del secularismo, del confort denominacional. Ahí está su morada. Y dado que estaban morando ahí, no quisieron conocerme. No quisieron conocerme. Ven, hermano, a conocer al Señor. No, estoy muy cansado. ¿En dónde estás morando? ¿Con quién? ¿Haciendo qué mora usted? ¿Puede contestarlo? Ahora traduzca esa respuesta para presentarla delante de Dios a ver cómo suena. Número 2. Se corrompen como irracionales. Luego dice, las que por naturaleza conocen. Las que por naturaleza conocen. Bueno, hay unas cosas que no conocen. Está hablando de los falsos. Pero hay algunas cosas de los falsos por naturaleza. O sea, por el simple hecho de tener capacidad mental, por estar vivos, por naturaleza, conocen. Sabiondos, pues, por naturaleza. Hace directa referencia precisamente al hombre natural, no al espiritual. No al espiritual. En el ámbito secular, natural o terrenal, sí, hay cosas que conocen. ¿Qué? Lo aprendido a partir de la experiencia, que desafortunadamente es una experiencia corrupta y depravada, en la que han vivido y de la cual han echado mano para que ésta rija su carácter, ésta rija sus juicios, esta manera depravada rija sus consideraciones, sus acciones, reacciones y decisiones. En ese orden está la falsa religión. En ese orden están las antropocéntricas corrientes filosóficas y psicológicas que lamentablemente han permeado ya y han invadido a las congregaciones que se dicen ser cristianas o evangélicas. Como falsos, son incapaces de optimizar en el más mínimo grado su lamentable
estado de insensibilidad, de enajenación, de muerte, muertos en sus delitos y pecados. Así les escribe Pablo a los filipenses en el 2:1 de su carta: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los falsos solamente conocen el mundo natural, el mundo material, lo secular, y son incapaces de elevarse hasta las realidades del ámbito espiritual. Muertos espiritualmente. A un muerto usted le dice algo y está muerto, no reacciona. A ver, muerto, sube, no puede subir. A ver, muerto, baja, no puede bajar. Muerto, te llevo, no puede decir que sí o que no. ¿O sí? ¿Está muerto? Salta, no puede saltar, no lo hace. En el amor del Señor le digo, a un muerto espiritual yo le puedo decir: ven a conocer al Señor los miércoles en la tarde, y no responde, como si no le hubiera dicho. Es importante que conozcas del Señor, hermano. Ven los jueves, muerto, como si nada, como si no le hubiera dicho. Hermana, ¿por qué no consideras empezar a respetar a tu marido? Sigues completa y absolutamente ajena a ese precepto, como muerto. Si ya eres un verdadero creyente, ¿por qué esa insensibilidad? Pregúntatelo. Como si estuvieras muerto. Por eso digo, lamentablemente ha permeado y ha invadido a las congregaciones que deciden ser cristianas o evangélicas. Y cualquier motivo es una buena razón para no obedecer, para no responder. Como falsos, son incapaces de optimizar en el más mínimo grado su lamentable estado de insensibilidad, de enajenación, de muerte. Solo conocen el mundo material y son incapaces de elevarse hasta las realidades del ámbito espiritual. Las que por naturaleza conocen, sí, son todas las seculares, son todas las culturales y son todas estas depravadas maneras de pensar. Recuerdo cuando el Señor me concedió estar por algunos meses ministrando a una pareja. Había habido terrible pecado entre ellos. El Señor obró y por su gracia restauró ese matrimonio, y hasta donde yo entiendo, por lo poco que sé, están juntos. Gloria al Señor por eso. Pero la última sesión que tuvimos, me acuerdo que el esposo me dijo: gracias, hermano. No cabe duda que a mí nunca nadie me enseñó cómo tratar a una esposa. Todo lo aprendí en la calle, entre los amigotes perversos. Pero ahora el Señor ha tenido bien enseñarme a través de usted. Gracias. Es que eso es lo que somos, resultado de las calles. Eso es lo que por naturaleza conocen los falsos. Soberanía de Dios. ¿De qué estás hablando? Salvación por gracia. Convicción de pecado. Fe que salva, una virtud que divina. Condenación. Redención, elección divina, predestinación,
¿Propiciación? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Eso? Yo nunca lo he oído. Es más, ni quiero oírlo. Alguna vez lo he oído, pero ¿sabes qué? Eso aquí no se enseña. Eso aquí no se predica. Es que el hombre natural es su propio Dios. Solo si Él decide, solo si Él lo decide, va a salvarse del infierno. Por eso es lo que por naturaleza conocen, aceptan y creen. Hubo alguien que le dijo a uno de los que por la gracia de Dios nos congregamos en esta preciosa iglesia: no estoy de acuerdo que tú te vayas porque vas siguiendo al hombre. Y ese alguien me dijo: ¿qué piensa usted, hermano? Digo: hermano, solamente tiene que decirle que si él es verdadero, que no se quede ahí donde está solamente por el hombre, que siga a Cristo. Por naturaleza conocen algunas cosas, pero lo espiritual. Mi oración es que cuando menos uno aquí aprecie lo que el Señor le ha revelado y aprendido, y lo abrace, y lo haga una convicción que lo haga permanecer ahí hasta el día que Dios nos llame a su presencia. No, decisionismo para nada. El decisionismo es el guía. No. La gracia de Dios, sí, gloria al Señor. Irresistible. La elección divina. Precioso nombre del Señor que tuvo a bien elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Se corrompen como irracionales, y ese es el tercer punto, el que va de la mano del título, solo que en el punto sí le puse animales. Número 3, se corrompen como animales irracionales. El Espíritu Santo no pone filtros a Judas como para suavizar el mensaje. La comparación no solo es vergonzosa, es ofensiva. Pero mire, usted y yo hemos ofendido mucho más a Dios. Porque dice como animales irracionales. ¿Cómo? Tenemos que pensar primero en el sujeto, animales. Y luego el adjetivo calificativo, irracionales. Es que si solo hubiese escrito animales, podríamos pensar a lo mejor en los animalitos domésticos, ¿no? Ya sabe que hay unos animalitos domésticos bien inteligentes. ¿Verdad? Me acuerdo del Sansón, ¿verdad? Siéntate, y se sentaba el Sansón. Y luego decía, habla. Decía, no. Animales. Pero esos domésticos hasta parece que también son inteligentes. Y yo estoy seguro que si alguno de ustedes tiene una mascota de esas que son entendidas, les sorprende. También sé algunos que tuvieron alguna mascota o tienen una mascota que es muy desentendida y o ya la patearon fuera de la casa o ya no la tienen, ¿verdad? Porque es desobediente, es irracional. El golpear nunca puede. Ya ve, ya están saliendo nombres aquí, ¿verdad? Uno, el otro, el Bobby, el Goliat, el esto, el aquello. Podría haber dicho solamente animales, pero tiene que echar mano del adjetivo calificativo irracionales.
Hay animalitos que son domésticos, hay algunos que son comensales, le llaman. Son esos animalitos que sin ser domésticos pueden interactuar con nosotros en casa y se llevan bien con nosotros, no nos hacen daño a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, un ratón. Pues sí, viene y se come a lo mejor el arroz o algo más, pero a nosotros nos hace daño. Pero le gusta estar entre nosotros, no viene y se va, se queda y ya se hace nido. Hay animales que en ese tono son inofensivos, pero no. Claramente se refiere a los irracionales. Pausemos unos instantes aquí ya para terminar. Los animales del reino animal en sí, domesticados o no domesticados, es decir, salvajes, brutos, como se dice, irracionales, se guían por instinto y por lo tanto obran conforme a las normas que Dios les enseñó a crearlos. Mientras que estos falsos obran y se conducen abusando precisamente de la razón que tienen o que les fue dada para proceder por instinto, pero por instintos viles y bajos. Matthew Henry, este comentarista, dice algo con lo que estoy de acuerdo. Siguen la inclinación tendenciosa de la corrompida naturaleza caída. Al no tener una identidad espiritual, no tener un nuevo nacimiento, se conducen siempre de acuerdo a su naturaleza animal. Pero no nada más en una línea de urbanidad saludable, no, en esa naturaleza caída se dejan llevar por las tendencias más viles. Y en esa área están las vilezas de índole sexual, de índole inmoral. Es que se van a sus instintos, pero los más bajos instintos. Respecto a esto mismo, John MacArthur comenta, y también coincido con el comentario, los apóstatas, es decir, los falsos, tienen arrogancia intelectual e ignorancia espiritual al mismo tiempo. Arrogancia intelectual e ignorancia espiritual. Sigue comentando MacArthur y con su comentario concluye: porque ni siquiera saben que han sido cegados. Y aunque aquí MacArthur cita otro versículo diferente al que yo cité, creo que este es más coincidente con lo que Dios me lleva a entregarles en este mensaje, 1 Corintios 2:14. Y de este versículo hace como 2 años nosotros invertimos algunos miércoles haciendo un estudio del mismo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los que se aprendieron este versículo? Porque para él son locura. Para él son locura. Ay, un pastor se pasa, ¿cómo que es locura para ti? Es locura.
y no las puede entender, está en una incapacidad. Es como esperar que alguien pueda volar, lo he explicado así algunas otras veces. No puedes volar, ¿por qué? Porque no tienes alas. Tu cuerpo no está aerodinámicamente diseñado para poderte sostener en el viento, no puedes volar, no tienes la capacidad de volar. En ese sentido es en el que se dice, no las pueden entender, no pueden entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. ¿No será que es la razón por la que no das respuesta favorable a los preceptos de Dios, a las exhortaciones que desde este púlpito se te predican y se te proclaman, por aquello que logra permear la dureza de tu corazón para que lo recibas y digas, sí, Señor? ¿No será porque no las puedes discernir espiritualmente? Entonces, y solo entonces, no estará de más que, como el pastor León nos predicó la semana pasada, nos detengamos a preguntarnos, ¿realmente mi condición espiritual es tal? ¿Tengo una vida producto de la regeneración del Espíritu Santo que obró en mí? ¿Fue esa la causa que me dejó percibir mi pecado en una convicción verdadera y me dio la fe para creer? ¿O realmente no sabía ni lo que estaba haciendo y por eso no tengo esta sensibilidad? Por eso me es imposible volar, por eso me es imposible discernir espiritualmente. Como su pastor, yo me paro ahí enfrente de quien quiera cuestionar a alguna de mis ovejas, pero que no vaya a haber discrepancia entre lo que su servidor percibe de usted y su verdadera condición espiritual. Porque, como lo dije al principio, debo asumir que usted es un verdadero creyente. Aunque no siempre asumir es suficiente, más vale confirmarlo. Si Dios le ha hablado a usted y usted no está seguro de tener una identidad espiritual, pero Dios le ha hablado, arrepiéntase de su pecado y crea. Como verdadero creyente, deje que los demás se corrompan como irracionales y usted desarrolle como espiritual. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.